Siguiendo, y ahora sí, ya nos metemos con lo que hace el enagrama. Es necesario, lo que te contaba antes, para que puedas comprender la información de base, qué es el campo cuántico, qué es lo que hace, qué es lo sutil, la materia, y todo eso hace a nosotros. De ahí en más, ahora lo que vamos a hacer es profundizar un ratito en lo que hace a esta herramienta, a esta ciencia sagrada que hace el enagrama sistémico. Vamos a conocer un poquito acerca de su historia, un poquito acerca de eneatipos de la personalidad para ver con cuál resuenas. Después me puedes escribir y cuando te haces el test, ahí vamos a poder saber bien cuál es los de mayor peso en tu vida. Te voy a enseñar acerca de lo que es una triada que se conoce como visceral, emocional, mental, de cómo funcionan algunos enatipos, sus principales miedos, sentimientos profundos y también, no todo es malo, a ver, cuidado con eso, hasta ahí vimos sombras, pero después vamos a ver también talentos y enseñanzas que nos deja, que viene a desarrollar cada enatipo en esta vida. ¿Sí? A ver, antes, si hay algún mensajito más. Hola, queda guardado el vivo. Fernanda Villaverde, sí, Fernanda, va a quedar grabado por unos días y después, bueno, si quieres ir un pasito más, el sábado estamos con el taller. El próximo sábado. Bien, el eneagrama sistémico. ¿Sí? Esto es importante, no solo el eneagrama a nivel de la bioneuroemoción, de cualquier terapia holística que hoy esté considerando todas las bondades de nuestro ser, sin limitaciones. Es importante comprender que la realidad que vivimos, que comprendemos, está condicionada según nuestro paradigma, un mapa de creencias. ¿Sí? Eso hace a nuestra información inconsciente, a nuestros patrones, ¿sí? Mentales que dan forma a lo que vemos. Es decir, no puedes, quiero decir, percibir algo que no esté asociado a algún patrón que ya tienes, ya sea un patrón de alta vibración como uno de baja, uno intermedio, cualquiera sea. Es decir, con esto respondo a lo que sucede a veces con muchas personas que dicen, bueno, veo algo, percibo algo en algún tema y otros no lo pasan totalmente desapercibido. O lo que le molesta a algunas personas, no les molesta a otras. No solo tiene que ver a veces por el estado de conciencia, eso que vimos al principio, sino también por los patrones que están en cada uno de nosotros. Entonces, no vas a percibir, ya sea con dolor, con bondad, con lo que sea, algo que no está en ti. Después habría que ver desde qué lugar lo percibes, desde un lugar que es de repetición, porque percibes lo mismo que haces, que sientes, que piensas, o estás en la polaridad contraria. Estos son distintos, a veces, formas de comprender, como esto es muy del terapeuta, de comprender cómo funcionan las personas. Que hay un mismo miedo en muchos casos que hace que las personas, según el eneatipo, de la personalidad actúen de manera diferente. ¿Sí? Un mismo miedo, algunas personas pueden actuar desde la ira, pueden actuar desde la parte más energética, visceral, y otros ese mismo miedo lo pueden vivir de una parte muy pasiva, ¿sí? De tristeza, de depresión. Lo que los une es el mismo miedo, pero según la personalidad, en esta vida, lo tienen que vivenciar de distinta manera. Y es más, en muchos casos hay parejas que se unen con el mismo miedo, es un tema de resonancia, como te decía antes, ese ADN mitocondrial que traslada esta resonancia, que los une por resonancia, justamente, pero ¿qué pasa? Lo viven de distinta manera. Bloqueos que la pareja tiene y lo vive de distinta manera. ¿Sí? El mismo miedo, bloqueo, patrón. Entonces, lo que vamos a ver es un poquito acerca de que existen distintos fractales de lo que es una misma realidad. Al menos, y te digo que hay algunos más, pero bueno, al menos hay 9 formas de interpretar una misma realidad y esto es lo que nos ofrece el eneagrama sistémico. Entonces, son 9 caminos de sanación, de transformación para convertirte en tu mejor versión. Entonces, la integración de todos ellos, de estos 9 eneatipos, hacen a lo que es la verdad absoluta. De algo que sucede, puede haber 9 miradas. 9 miradas, la unión o las distintas,
¿cómo te podría decir? La percepción de esas 9 miradas diferentes hacen a la verdad absoluta. Por eso te digo, te decía al principio, lo que yo te pueda contar es mi verdad, no es algo que tienes que tomarlo como absoluto, pero sí es una verdad que seguramente va a ayudar, cualquiera sea tu eneatipo, a integrar tu verdad y llevarla quizás a otro nivel. Entonces, yo me pregunto siempre, digo, ¿qué, ¿existe el sentido común? ¿Qué te parece? Si hay tantas miradas diferentes de una misma situación, experiencia, cuando pedimos, yo años atrás no entendía todo esto, pero esto es de sentido común, ¿cómo una persona va a hacer esto? Bueno, cuando empiezas a comprender las heridas emocionales, la forma de actuar, de comportarse cada uno, ahí comprendes. Y decís, bueno, es lo mejor que puede hacer cada uno de nosotros. Y te agrego algo más. Los 3 niveles de estado de conciencia hacen que existan al menos, ¿viste? Esos 3 niveles que te mostré al principio, esos grupos, ¿sí? Individual, el que conecta con el ser, que empieza a integrar, y el de la conciencia de unidad, hacen, a su vez con estos 9 enatipos, hacen a 27 formas de interpretar una misma realidad. ¿Sí? Una mirada desde el 1, del 2, del 3, a su vez tiene que ver el estado de conciencia de cada una de estas personas, según su enatipo predominante. Entonces, ¿qué es el enagrama sistémico? Es la ciencia sagrada y milenaria para que descubras tu naturaleza esencial, origen, razón de existencia. Es un punto de partida en el camino del autoconocimiento para dar con nuestra matriz de luces, sombras, comenzar a conocernos, aceptarnos y comprender el origen de nuestra información inconsciente. ¿Todo para qué? Para trascender esa información que nos limita, nos condiciona y poder avanzar en nuestra vida. Un poco de historia. Esto se cuenta, según lo que nos se transmite, de maestro a discípulo. Se cree que los orígenes del enagrama se remontan a la antigua Babilonia, ¿sí? Con los maestros sufíes allá por 2000 años atrás. Y hay muchos nombres que vas a encontrar, grandes maestros referentes que han desempeñado un papel fundamental en la transmisión del enagrama y esta sabiduría ancestral, ¿sí? Gurdjieff es el gran maestro. También tenemos ahí muchos referentes, Oscar Ichazo y Claudio Naranjo, que ha sido un gran referente en lo que hace a ambos a Latinoamérica. Y tenemos hoy día, la quiero nombrar porque fue mi mentora y profesora en todo esto, Lucía Encerra, desde Argentina, con más de 20 años de experiencia en todo esto. Una genia ella, Matías, su hijo, el equipo que trabaja en esto y bueno, con quienes me he formado. Entonces, un simbolismo, hay que conocer un poquito acerca de qué significa ese símbolo del enagrama, ¿no? Entonces, el círculo representa la totalidad, la eternidad, la recurrencia cíclica, ¿sí? El todo. Y fíjate que la suma de esos ejes, todos dan 9, ¿sí? Todo suma, termina dando, perdón, 9, que lo cual indica un orden armónico del universo. Es el gran número que nos brinda esta sabiduría. Y fíjate que todos los eneatipos dan 45, a quienes les gusta la numerología, 4 más 5, 9. Significa que estamos ante algo realmente poderoso, ¿sí? Y fíjate esta imagen. Esto es nuestra vida. Cada etapa de nuestra vida, cada momento, ¿sí? Vivenciamos procesos sistémicos con cada aprendizaje, con cada experiencia que vamos transformando lo que es la vieja versión nuestra, ¿sí? Empezamos a trascender a nuestra vieja versión. Entonces, con cada nivel somos una nueva versión de nosotros mismos, una versión más evolucionada. Es como si ves tu vida y miras hacia atrás, es como haber recorrido esa imagen, ¿no? Esa imagen donde es un puente, un gran camino de distintos enagramas, que cada esto lo haces, si cada 6 meses, un año haces un test de enagrama, vas a ver cómo vas evolucionando, ¿sí? Con aprendizaje, si haces lo que hay que hacer, ¿no? Respecto a cada situación, experiencia que te sucede en la vida. Entonces, cada enagrama es una visión más completa de nosotros mismos, ¿eh? Entonces somos el enagrama
sistémico que integra distintas características mientras avanzamos en nuestro proceso de evolución. Yo lo hablé esto en el libro, El factor conciencia, con este ciclo de ser, hacer, tener, ¿sí? Estamos en ese ciclo de evolución evolutivo, distintos ciclos evolutivos, como ves en esa imagen, de ser, hacer, tener, ¿sí? Entonces, cuando trabajas en tu ser, tienes un hacer más consciente, viene a tu vida un tener más elevado, que se retroalimenta y empieza una nueva etapa de evolución en tu vida. Vivimos a lo largo de una vida muchos procesos de evolución y esto depende siempre, y ahí tenemos libre albedrío para decidir hasta qué punto queremos avanzar con nuestra vida en esos procesos. Bien.